Muy buenas noches desde aquí, una vez más desde Colombia. Aquí en la finca está un poco frío en esta noche, pero está delicioso. Es un placer siempre dirigirme a ustedes. Y hoy, esta noche, quiero compartir algo que creo que es muy importante y va en línea con lo que hemos estado hablando. Pero antes de todo, una vez más, la bendición preferida del Espíritu Santo para todos nosotros es gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y una vez más, como siempre, me gusta clarificar la gracia. La gracia, ¿qué es la gracia de Dios? Cuando dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Que el favor de Dios esté con ustedes en todo momento. Que la provisión de Dios, que es en abundancia, esté con ustedes y sus familias en todo momento, en cualquier circunstancia, en sus negocios, en sus profesiones, en sus matrimonios. Que el amor que pasa todo entendimiento humano esté en todo momento en sus corazones y en sus vidas. Y en general, que eso produzca siempre paz en sus corazones, en sus mentes, sabiendo que tenemos un Padre maravilloso. Bueno, entonces esta noche lo que quiero compartir, no creo que va a ser muy largo esta vez, porque lo que vamos a hablar es específicamente de los pactos, recordando que la última parte, el último video era que nosotros tenemos un llamado específico, una misión específica a todo el que ha sido llamado a ser un ministro, un siervo de Cristo. Perdón. Pero en general eso es para todos nosotros. Nosotros tenemos ese llamado específico, esa competencia de parte de Dios, pero es para poder nosotros ministrar en el nuevo pacto. Cuando se dice el nuevo pacto, la misma palabra habla, hay un pacto viejo o viejo eh, testamento y un nuevo testamento o un nuevo pacto. Entonces, en esta noche lo que yo quiero traer es poder explicar desde el principio cómo o cuál es la diferencia entre esos dos pactos y ver cómo el viejo pacto tuvo un final. Ese final ya llegó y llegó cuando Cristo Jesús vino, cuando Cristo Jesús establece el nuevo pacto en su sangre. Y por esa razón el Espíritu Santo nos llama a ministrar en ese pacto nuevo específicamente y entender que el viejo pacto pasó. La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, necesita ser em, enseñada en ese nuevo pacto porque ese es el pacto donde vivimos ahora. Una vez más, el viejo pacto fue abolido y no podemos vivir en el viejo pacto, en un pacto que no existe, que terminó. Si no tenemos esto claro en nuestros corazones, en nuestras mentes, am, podemos eh, no vivir en la vida en abundancia que Cristo Jesús vino a darnos, simplemente por ignorancia y de poder identificar la diferencia de estos dos pactos. Entonces, por esa razón, quiero empezar leyendo de la palabra eh, unos versículos. Vamos a leer bastante porque es importante que ustedes allá cuando tengan su tiempo puedan leer estos versículos y puedan comenzar a entender y ver la importancia de que hay un final del viejo y un principio del nuevo, y en el nuevo es que debemos vivir. ¿Ok? Entonces vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 31, desde los versículos 31 al versículo 34. Jeremías 31 al versículo 34. Y este es un libro del Viejo Testamento, pero ya estaba profetizando acerca del nuevo pacto. Dice la palabra de Dios aquí. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Lo siento. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí rápidamente me gustaría am, hablar de unos pequeños puntos que ya aquí nos revela la palabra de Dios y que nos hace la diferencia entre esos dos pactos. Claramente vemos que hay dos pactos. El viejo, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Cuando habla de nuevo pacto, está hablando de que hay uno viejo. Correcto, hay un pacto que en este momento el pueblo de Israel estaba bajo ese pacto, pero vendrán días en el futuro, está hablando ya, profetizando, que vendrá un nuevo pacto que reemplazará a ese pacto que donde ellos estaban viviendo en ese momento. Y dice, le dice, aquí hay una diferencia. No será como el pacto viejo. El nuevo pacto tiene una diferencia. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Claramente está hablando, identificando el viejo pacto es el pacto de la letra, el pacto de los 10 mandamientos, el pacto que se dio en unas tablas de piedra. Porque cuando los saca el pueblo sacado de Egipto y los lleva allá a la montaña de Sinaí, allí fue que por medio de Moisés Dios da ese pacto al pueblo y fue entregada unas tablas de piedra. Más adelante vamos a ver cómo ese pacto es llamado. Pero aquí vemos entonces, el nuevo pacto no será como ese pacto. Es diferente, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Fíjese la diferencia, es muy importante esto, esto va a clarificar mucho entre más nos metemos en este tema. Dice, el pacto viejo fue dado en tablas de piedra, pero el nuevo pacto es un pacto que es interno, ¿no? Dice, este nuevo pacto, dice, daré mi ley en su mente. Antes esa misma ley, la ley no cambia, pero esa ley en el viejo pacto fue dada en unas piedras, en una piedra, unas tablas de piedra. Aquí vemos que esa ley en el nuevo pacto va a colocarla en la mente. Muy importante eso. Nosotros, parte de esta herencia del nuevo pacto, es que tenemos la mente de Cristo. Usted y yo que nacimos de nuevo, que hemos recibido la abundancia de la gracia de Dios, es el nuevo pacto, y hemos recibido el regalo de la justificación. Ese pacto incluye que nos ha dado la mente de Cristo. Entienda esto, la mente de Cristo. El Señor Jesucristo vino a la tierra y cumplió con todos los reglamentos de la ley. Él nunca pecó. Y la razón por la cual lo hizo, no lo hizo por Él. Él lo hizo por nosotros, porque en Romanos 8 dice que lo que hizo Cristo Jesús, cumpliendo la ley, eso nos lo imputó a nosotros Dios. Pero eso está en nuestra mente hoy. La ley de Dios en este momento, el nuevo pacto, está en nuestra mente porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Muy importante eso. Es algo interno. Se internaliza, si se puede decir esa palabra, en el nuevo pacto. El viejo pacto es algo que es externo. Son piedras, son la ley en tablas de piedra. Esta ley misma es ahora en la mente del hombre que ha aceptado la gracia de Dios, porque la mente de Cristo es parte de su herencia.
Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La otra, el viejo pacto fue escrito en tablas de piedra. El nuevo pacto, la ley será escrita en el corazón. Se internaliza. Es un nuevo pacto, un pacto diferente. O sea, no importa si yo repito esto porque es importante muchas veces escucharlo, ¿no? No podemos nosotros, los ministros que enseñan, los que predican, traerle a la iglesia el pacto viejo. Y cuando usted, entre más identifique el nuevo pacto, usted va a poder identificar cuando un ministro de Dios, un mensajero, está enseñando del pacto viejo o del pacto nuevo. Recordemos, el ministro de Dios hoy tiene que enseñar el nuevo pacto, porque es el pacto para la iglesia. Porque el pacto viejo, todo lo viejo va a desaparecer. Eso está escrito, lo vamos a leer más. Pero simplemente, importantísimo este tema, porque es solamente por el nuevo pacto es que la iglesia puede ser edificada, no con el pacto viejo. El pacto viejo, vamos a ver, mata. Pero sigamos. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo mío. Ve lo que sigue. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Paremos allí un momentico. No significa que no van a haber maestros o que no van a haber ministros o personas que Dios manda a hablar de su palabra. Lo que significa este versículo es que en este nuevo pacto va a haber una relación entre Dios como Padre y yo como su Hijo. No una religión de cumplimiento de reglas como era el viejo pacto. El viejo pacto decía, si usted cumple estas reglas, entonces usted se gana el favor de Dios porque usted va a poder ser justo. Usted va a tomar, o sea, usted va a establecer su justicia por usted mismo. Sí puede. Ahora, eso era algo imposible. Pero en este nuevo pacto va a haber una relación íntima de padre a hijo. Y en ese caso, usted va a conocerlo, va a conocer a su padre. Y por eso dice, usted no va a necesitar que alguien le diga, venga a conocer a mi padre. No, yo lo conozco porque cuando usted recibe este regalo de Dios y establece una relación íntima con Dios, por el nuevo pacto solamente es posible, usted va a conocer a Dios como su padre. Esa es la diferencia, una de las diferencias del nuevo pacto y del viejo pacto. Seguimos. Y no enseñará ni más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Parte del nuevo pacto, parte del nuevo pacto. El viejo pacto cubría los pecados por medio de ese sacrificio de animales, de corderos, cubría sus pecados. En el nuevo pacto, la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, una vez y para siempre resuelve el problema del pecado, porque Cristo Jesús se hizo pecado por nosotros y nosotros somos la justicia de Dios. Dios en este nuevo pacto lo que hace es que eh, declara al pecador justo, porque alguien tomó el lugar del pecador en la cruz del Calvario, la ira de Dios cayó sobre él y Cristo Jesús prueba la muerte, va al infierno por nosotros, prueba lo que nosotros teníamos que probar y satisface 100% al Padre. Y Dios nunca viola su ley. La paga del pecado es muerte y Cristo Jesús la pagó una vez y para siempre. En el nuevo pacto ya no hay conciencia de pecado. Por eso nos declara justos. Somos la justicia de Dios. Dios declara al hombre que recibe este regalo justo, porque alguien pagó y satisfizo todo lo que la justicia de Dios requiere. Y Dios requiere perfección. Cristo Jesús sobrepagó la deuda que teníamos con él de pecado. En otras palabras,
Dios resuelve el problema del pecado una vez y para siempre en este nuevo pacto. Por eso termina este versículo 34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado jamás. Se resuelve el problema. Se resuelve el problema para siempre. Cristo Jesús paga por la deuda de pecado que teníamos nosotros con Dios. Una vez y para siempre. Para siempre. Y Dios nunca más en este nuevo pacto se acuerda de eso. Y no hay conciencia de pecado. Eso se va, más adelante podemos hablar más de eso. Pero entonces en estos versículos creo que podemos ya comenzar a identificar qué diferencia tan grande del viejo pacto al nuevo pacto. Este nuevo pacto, por eso son las nuevas, las buenas nuevas para nosotros. La iglesia no puede estar escuchando predicaciones basadas en el viejo pacto. Sí, claro que uno puede traer ejemplos del viejo pacto, pero siempre colocando el nuevo pacto como un pacto mejor y explicándole al pueblo los beneficios de este nuevo pacto comparado con lo que el viejo pacto requería y siempre que este viejo pacto fue abolido. Fue abolido. Entonces ya yo creo que en este momento ustedes, la audiencia, todos nosotros podemos comenzar a ver, oh, qué diferencia. Ay, ya entiendo un poquito más la diferencia de los dos pactos. Entiendo, el nuevo pacto, el viejo pacto fue unas tablas de piedra, algo externo, reglamentos. Pero el nuevo pacto no es externo, es interno. Y algo maravilloso, la ley de Dios no es el problema. La ley de Dios es perfecta y espiritual. Ahorita en el nuevo pacto, esa ley ha sido puesta, escrita en mi mente. Porque yo tengo la mente de Cristo. Usted tiene la mente de Cristo si ha nacido de nuevo. La mente de Cristo la tenemos nosotros, parte de nuestra herencia, parte de este nuevo pacto. Y fuera de eso, esa ley, dice Dios, y mi ley la escribiré en sus corazones. Está escrito en tablas de corazón por el Espíritu de Dios. Y Cristo Jesús cumplió la ley 100% y Dios me la escribe a mí. Eso es maravilloso. Más adelante vamos a seguir con algo más. En este momento vamos a Hebreos capítulo 8, desde el versículo 6. Hebreos, con esto vamos a terminar porque este tema es extenso y que yo prefiero ir despacio, tomando varias semanas o días en el tema para poderlo entender bien. Hebreos capítulo 8. Tengo un poquito de problema en la garganta. Hebreos capítulo 8, desde el versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios. Pero ahora, tanto mejor ministro es el suyo, el de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Muy importante. El nuevo pacto tiene un mediador, el Señor Jesucristo. Ese es su ministerio, ¿no? Cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas del viejo pacto. Sigamos. Versículo 7 del capítulo 8 de Hebreos. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, aquel primer pacto, si hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. No se necesitaría un segundo pacto porque el primer pacto, si fuera perfecto, sería eterno. Pero hubo un problema. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, lo que acabamos de leer. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Segundo pacto, nuevo pacto. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.
al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué, qué perfección como la palabra de Dios nos explica aquí esto? Una vez más, el primer pacto era algo externo, no era algo basado en una relación íntima. No, ese es el pacto, eran tablas de piedra, esta es mi ley, y es el nuevo pacto por medio de Moisés, algo externo. Nuevo pacto, primero que todo es nuevo pacto, ese viejo pacto no era para, el pueblo no podía cumplirlo. Rápidamente, Moisés se colocaba, acuérdese, se colocaba, porque por medio de Moisés fue el intermediario, se colocaba un velo para que el pueblo no colocara los ojos en él, porque ese pacto tendría fin. Ok, el nuevo pacto, una vez más, dice, colocaré mi ley en sus mentes y escribiré mi ley en sus corazones, y nadie va a decir, venga, conozca a mi Padre, porque todo el mundo lo conocerá. En otras palabras, este nuevo pacto es algo interna, se internaliza, y hay una relación íntima de padre a hijo. Usted puede conocer a su padre íntimamente, una relación íntima de padre a hijo, de padre a hija. Esa es la diferencia en el nuevo pacto. Y sabe una cosa más, dice, y lo del pecado, ya eso Cristo Jesús solucionó ese problema, esa división entre Dios y el hombre para siempre. Cristo Jesús tomó el lugar nuestro, pagó por el pecado, y ahora no hay conciencia nuestra de pecado. Dice, vean lo que dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso es el nuevo pacto, los beneficios del nuevo pacto. Esa es la realidad. La iglesia necesita escuchar esta realidad. La iglesia no necesita escuchar, usted tiene que cumplir con los mandamientos o con la ley de Dios. Usted tiene que mantenerse en esas obras para poder, para poder recibir o ganarse el favor de Dios. No, Señor. Primero que todo, es imposible cumplir la ley de Dios. Es que la ley de Dios, el viejo pacto no fue dado para que el hombre la cumpliera. Eso lo vamos a entrar más adelante. Lo que vamos a ver de aquí en adelante a ustedes le va a fascinar a todos. Y se va a clarificar una vez para siempre. Pero hasta aquí vemos una vez más, porque no quiero que se alargue mucho, prefiero que hoy nomás podamos ver, ok, hay dos pactos, uno es externo, otro es interno. Veo la importancia de poder entender el nuevo pacto, de que esta es una relación íntima, y de que el problema del pecado se fue resuelto para siempre. Dios no se acuerda más, porque es que Él siempre ve a Cristo, la hora perfecta. Allí en esa cruz del Calvario se consumó lo que la justicia de Dios requería. Y de allí el que sea capaz de recibir la abundancia de la gracia y el regalo de la justificación. Es que Dios declara a ese hombre impío justo, el que sea capaz de recibir, que nace de nuevo, es declarado justo, porque Cristo Jesús cumplió con la ley, pagó y satisfizo la justicia de Dios. Y yo simplemente le creo a Dios por fe y lo recibo por fe, porque es que el justo vivirás por fe. Ningún justo vive por cumplir obras, ningún justo. El justo vive por fe. En otras palabras, siempre colocando los ojos en la obra de otro, de Cristo, no en mi obra, no en mis buenas acciones, lo que hizo otro por mí. Eso se llama gracia. Y para poder yo vivir y recibir y disfrutar de eso se llama fe. No deposito mi confianza en mis obras sin cumplimiento de nada, porque el que quiera cumplir la ley de Dios se va a dar cuenta más adelante. Simplemente es imposible y va a vivir condenado. Porque ese pacto viejo es el pacto de condenación. Pacto nuevo es el pacto de justificación. Eso lo vamos a dejar para más adelante. Bueno, con esto termino porque no quiero que sea muy largo, pero les agradezco mucho por este tiempito. Eh, Importantísimo que, que escuchen esto. Si tienen que escucharlo varias veces, háganlo. Esto va a clarificar y ayudarles muchísimo, se los prometo. Y les prometo también que seguiré hasta que terminemos bien este tema, ¿ok? Eh, Muchas bendiciones. Quiero terminar como siempre. La gracia
y la paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Maravillosa bendición. Tengan una noche maravillosa. O mañana cuando ustedes lo escuchen, tengan un día maravilloso también. Y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego.